Bienvenidos a otro episodio de Contextuales desde Adentro. Hoy vamos a hablar de las distintas visiones del mundo que existen dentro de la ciencia y la psicología, que es una parte central de la formación del psicoterapeuta contextual. Muchas veces nos faltan espacios para poder reflexionar sobre este tema y empezar a entrenarnos en una visión contextual. Para eso vamos a tener de invitado al psicólogo Reiner Fuentes, especialista en el tema. Así que quédate acá. Contextuales desde Adentro, tu lugar para conectar con la psicología contextual. Un podcast de Ana Karenina Alvarenga. Hola Rey, ¿cómo estás? Hoy tengo el placer de poder tener como invitado a Reiner Fuentes, que aceptó muy amablemente hacer esta entrevista. Yo a Rey lo conocí en la conferencia de la ICBS en Argentina, mientras él presentaba un trabajo de investigación, y desde el Vamos me parece muy interesante su trabajo, y él también está haciendo un gran trabajo en redes sociales como divulgador. Es estudiante de doctorado y tiene una trayectoria dentro de lo que es la investigación en psicología muy amplia, y ahora está enfocándose más un poco en su ideología. Sí. Y hoy lo vamos a tener para profundizar y para hacer unas preguntas más que tener muchas afirmaciones, ¿verdad? Sobre epistemología. Rey, ¿será que nos te podés presentar brevemente, contarnos más de tu trayectoria? Claro que sí, Karenina. Gracias por la invitación y por abrir espacios de conversación, discusión. Creo que es clave que nos colaboremos en esa bandera de divulgar, compartir, reflexionar. Así que primero gracias por ello. Y Vamos. sí, bueno, puedo comentarles que un breve resumen: soy padre de dos bellos hijos, una niña de 2 años que se llama Icha y un recién nacido que se llama Noah, así que estoy en plena crisis normativa según las perspectivas del curso vital. Y en ese contexto, claro, me encuentro, como tú decías, haciendo un doctorado en la Universidad de Valencia y, y básicamente con la intención ahí de dilucidar em, un poco más respecto a la predicción de la conducta social. Sí, que es algo que siempre me ha apasionado desde mi formación inicial como psicólogo. Estoy vinculado a esa área. Mi primer acercamiento, de hecho, al mundo clínico fue en un contexto de una unidad de un hospital psiquiátrico en el sur de Chile, donde a esa unidad solo llegaban personas que se habían realizado un intento de suicidio previo y solo tenía contactos con ese perfil clínico. Entonces, mi primera aproximación clínica fue un perfil muy grave y muy de mucho riesgo vital. Entonces, desde ahí quedé muy enganchado con la motivación de poder colaborar, acompañar familias en ese contexto. Y luego ya empecé a ver que en las formaciones asociadas a prevención de suicidio y en investigación habían muchas lagunas. Y en ese contexto fue que empecé a ya investigar y tomármelo como en serio, ¿no? No solamente como actuar en ese terreno, sino investigar ese terreno, ver qué condiciones hace posible que surja el fenómeno. Y, y en eso he estado los últimos 5 años, más o menos. Y, y eso me suele motivar mucho. Creo que, como se dice en ACT, ¿cierto? Hay algunos valores que tú eliges y que tú intencionas, y este creo que es uno de esos que día a día voy intencionando, a pesar que a veces resulta incómodo o doloroso o inquietante. Creo que esto es algo que digo, oye, vale la pena avanzar en esto, esto me motiva, esto me apasiona. Así que un placer estar acá para hablar algo de eso también. Y como decías tú, pensando en ese nivel epistemológico, que le da un nivel de complejidad mayor a la cuestión, pero vale la pena hacerlo. Eh, Creo que es muy importante hablar de eso, así que ya podemos profundizar en eso durante la conversación. Me encanta, qué importante tu trabajo, qué importante empezar. O sea, ya te traeré otra vez para que hables un poco más de tu línea de investigación, Ujú. que es súper interesante, ya les digo, pero hoy estamos acá para hablar de Sí, epistemología. Entonces, sí, sí, vale, sí. yo estuve pensando algunas preguntas, porque creo que no necesariamente, hay formaciones que sí, pero no Mm, mm. necesariamente
en nuestra formación como psicólogos nos advierten de Sí, que existen escuelas psicológicas que toman una postura, una mirada del mundo que sí, implica ciertas cosas y otras que implican otras. Y los psicólogos quizás vamos eligiendo según gustos o según banderas, tipo evidencia mm, científica o claro, cosas así. Y no necesariamente sabemos en dónde estamos anclados epistemológicamente, sí. ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿por qué crees que es importante que un psicólogo clínico tenga bien claro dónde está parado desde el Sí, punto de vista epistemológico? sí, genial. Bueno, ahí concuerdo contigo en que en nuestras formaciones no es explícito y si hay algo sobre epistemología es muy superficial. Ujú, Y claro, habría que considerar que es una dimensión de estudio que en primera instancia no está dentro de la disciplina de la psicología, ¿sí? O sea, dentro de la psicología hay gente que realiza estudios epistemológicos, pero no es nuestra área propiamente tal. Entonces, ujú, hay una limitancia, en primer lugar, como de contexto de estudio, ¿no? Como objeto de estudio como tal. Y ujú, en ese sentido, en el marco de la filosofía y específicamente también sobre estudios de la conciencia o estudios también sobre la experiencia misma, como en primera persona, fenomenología, hermenéutica, en ujú. ese campo sí ha sido mucho más fructífero esta reflexión. Y claro, hay quienes han estado en ese puente entre ambas disciplinas intentando eh, eh, intentar dilucidar algunas de estas preguntas y ver relaciones entre el campo clínico y la cuestión epistemológica. Entonces, primero como decir eso, ¿no? Como que no, creo que no es al azar que exista esa distancia. Ok. Y claro, diría que es relevante porque si no sabes o no tienes nociones epistemológicas, aún así estás actuando desde un lugar epistemológico. Entonces creo que el primer punto es decir que aún si dices que no es relevante o aún si considerarías no, no me interesa o no, Ujú. no es parte de mi reflexión en mi ejercicio clínico, aún así estarías actuando desde un lugar. Rey, Sí, perdón que te interrumpa, pero ahí podríamos decir que es autoconocimiento también, para entender muy que te bien. sale en Sí, piloto sí, sí. automático. Y por Claro otro que sí. lado, yo soy de las personas que, igual que lo que obviamente piloto automático es Sí, nuestra historia de aprendizaje nos lleva a tener sí, ciertas sí, sí. posturas o no, ¿verdad? Nuestra Exacto. sociedad, etcétera. Ahora que si uno va a elegir determinada orientación, que sepa de Ujú. dónde es, más o menos. Tal cual. Concuerdo que para efectos de conocerte y de incluso entender por qué asumes ciertas suposiciones de lo que es una enfermedad, de lo que es salud, de lo que sería florecimiento humano, de lo que es un problema de salud mental, o sea, eh, o de cómo debería ser la vida, ¿no? O de cómo Claro. deberían funcionar las familias, etcétera, etcétera. Todas esas explicaciones se afirman en un lugar epistemológico y ese lugar epistemológico está ahí, entonces puede ser un gran elefante blanco, invisible, en una consulta psicoterapéutica y si no lo miras, corremos el riesgo de que actuemos de una manera incoherente entre lo que hacemos terapéuticamente, lo que entendemos que deberíamos hacer Ujú, y cómo verdaderamente lo hacemos. claro. Entonces, esos niveles se, se desfasan. Ahora, quizás sea bueno también como aclarar lo que es epistemología, porque Mm, a veces igual suena una palabra como distante o extraña. Y claro, acá estaríamos hablando de un modo de mirar la epistemología, básicamente como la pregunta sobre cómo accedemos al mundo, ¿sí? Y cómo vamos, o cuáles son nuestras suposiciones de acceso al mundo, de contacto con el mundo, con las cosas, con la realidad. Eh,
y es importante hacer esa distinción porque una cosa es el cómo y otra cosa es el qué, ¿sí? Una cosa es como de qué manera tengo medios para saber qué sé o tengo Ujú, medios para saber que mi conocimiento tiene cierto grado de fiabilidad o ujú. de confianza en la manera en que accedo a las cosas. Y otra cosa es las suposiciones que tengo de las cosas, eh, como la naturaleza de las cosas mismas, ¿sí? Exacto. Y ahí estaríamos hablando en otro nivel que es más bien ontológico. Eh, y es importante hacer esas distinciones porque creo que gran parte de los problemas que hoy tenemos en clínica en este nivel es confundir entre las naturalezas de las cosas y cómo accedemos a esas cosas. Y creo que hoy por hoy hay una discusión muy importante, especialmente en lo que implica la sintomatología y los diagnósticos. Hay una Ujú. discusión muy Muy fructífera bien. ahí y tiene que ver con eso, con cuál es la naturaleza de los síntomas y cómo accedemos a los síntomas. Entonces vamos a tener perspectivas que dicen, no, 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 la depresión es claramente distinguible, es una enfermedad como tal, tiene cierto asidero neurobiológico y tenemos un abordaje neurobiológico y psicosocial, pero lo más importante, lo neurobiológico, eh, y eso asume una naturaleza de las cosas y una forma de acceder a esa realidad. Pero también hay otras alternativas ahí, ¿no? Como que hay otras formas que están en plena crisis hoy por hoy. Así es que es importante esta discusión epistemológica y ontológica, agregaría yo también, pensando en que muchos de nuestros supuestos clínicos sobre qué le pasa a una persona, qué es un problema de salud mental, cuándo hay riesgo vital o no, Ujú. se basan en supuestos epistemológicos y ontológicos. Así que creo que eso es clave. Perfecto, vamos. Me encanta, Rey, esto porque realmente creo que los espacios de reflexión todavía Mm, son escasos, por lo menos sí, para los clínicos que estamos en el día a día trabajando de esto. exacto. Entonces, creo, me encanta todo lo que estás diciendo, la importancia, esto de, aunque vos estés en desconocimiento y pienses, esto no me compete, Claro, ya está ahí, de eso sí, no te salvás, así que, sí. bueno, podríamos empezar un poco a ahondar en qué posturas epistemológicas Ujú, existen. sí, 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 sí. Bueno, esa es una pregunta importante porque, claro, si la tomamos en serio, Ujú. habrían múltiples tradiciones a lo largo del pensamiento humano, ¿no? Como si Claro, dijéramos, vamos a abordar esa pregunta con seriedad, tendríamos que tener una capacidad contextual importante para decir, en distintos momentos de la capacidad reflexiva del ser humano, han habido distintas epistemologías, ¿sí? Ahora, creo que a modo global, pudiéramos dividirlas en dos grandes bloques. Eh, una son perspectivas univocistas. Esta es una simplificación bien grande, ¿sí? Pero ok. serían perspectivas univocistas, es decir, perspectivas que asumen que hay solo un modo de explicar las cosas, a su vez que esa manera de acceder a las cosas es distinguible o es clara o no es difícil, es de fácil acceso. Y por otro lado, tendríamos perspectivas más equivocistas que plantean la mirada que para acceder a las cosas hay muchas vías para acceder a las cosas y por lo tanto hay muchas explicaciones posibles para acceder Claro. al mundo y a las cosas. Eh, y claro, a su vez, eso implica que no habrían verdades absolutas de ningún tipo y que son otros los factores que hacen posible que construyamos el conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es como un eje transversal en la historia del pensamiento humano, como que diverge entre esos polos. Ahora, si hacemos un poco más foco en los últimos 100 años, eh, hay un autor que es muy importante, que es Stephen Piper, y que en 1942 plantea un constructo clave y que creo que eso ha orientado mucho en la discusión en psicología y que son las famosas visiones de mundo, ¿sí? O al menos a mí me gustaría que fueran famosas. Sí, sí, son conocidas, pero sí, Sí, voy a dejar acá a la edición de la cara del paper
porque, Muy porque de bien. verdad que es interesante. Yo creo que todos los clínicos disfrutamos también si es que nos metemos en esto, ¿eh? Así que Sí, claro, y él tiene este panorama epistemológico de hipótesis de mundo. Él no le llamó propiamente tal hipótesis epistemológicas, y creo que lo hizo porque desde un lugar como más prudente quiso mm, plantear un constructo que sea útil para distintas disciplinas, y claro, no quiso entrar tanto en el terreno de si esto es univocista o equivocista, o si esto ok. está más próximo al positivismo o no. O sea, no entró en esa discusión de ese momento y dijo, voy a plantear un mapa que ayude a distinguir cómo ves el mundo, y eso es muy próximo a la epistemología, así que vale para hablar en ese nivel. Y él básicamente lo que proponía es que habrían cuatro formas básicas de mirar las cosas, cuatro maneras de observar el mundo. Y, y si lo pensamos bien, sí que es verdad que muchos de los modelos psicológicos explicativos y modelos de terapia los puedes agrupar o los puedes distribuir en algunos de estos modos. Y, y estos modos básicamente se diferencian entre una hipótesis de mundo analítica o una hipótesis de mundo sintética, ¿ya? Ok. Sí, esa es como una primera distinción que no siempre se dice. Usualmente la mayoría comienza a decirte esto, pero Eh, tiene una distinción en términos como de abstracción, ¿sí? ujú, Y lo analítico tiene que ver con cómo se descomponen los fenómenos, o cómo se desprenden, o se comienzan a organizar el saber a partir de elementos fijos o categorías o leyes o variables que están ahí, ¿sí? Entonces, lo analítico implicaría que a partir del estudio de una parte puedes comprender el todo del fenómeno, ¿sí? Versus lo sintético, que es integrar muchos elementos en una totalidad compleja, y por lo tanto da mucha importancia a los procesos o a las relaciones entre los elementos. Y eso es más sintético, ¿no? Como que intenta sacar explicaciones del todo del fenómeno, no mirando una parte del fenómeno, sino las relaciones entre las partes. Am, entonces, esa ya es una primera pregunta que nos ayuda a ver dónde estamos, ¿sí? ya. A ver, cuando hago clínica, ¿obtengo conclusiones generales a partir de elementos específicos? Si es que así, bueno, quizás tenemos un modo más analítico de hacer analítico en este sentido, no en un sentido de psicoanálisis, ¿sí? Claro, claro, Una claro. importante aclaración. Sí, sí. O bien sintético, ¿no? Decir, no, mira, yo usualmente cuando hago una exploración, cuando realizo una hipótesis diagnóstica o cuando realizo una formulación de caso, usualmente intento ver cómo interactúan las variables entre sí, o intento tener una mirada completa de la situación familiar, de las conductas, de los estímulos. Bueno, entonces quizás tenemos una mirada más sintética, ¿sí? Entonces, eso ya es un primer punto para situarnos. Ujú. Y luego esto se distribuye, ¿no? Se distribuye en cuatro visiones de mundo. Una que creo que es la más extendida quizás, o la que más he visto yo. Puede ser que mi algoritmo también seque un poco cosas. También. El mecanismo quizás es lo más extendido, y es porque creo que la revolución industrial tuvo un gran impacto en cómo entendemos las cosas, y el mecanismo dice que las cosas funcionan como máquinas, ¿sí? Exacto. Que el cerebro funciona como una máquina, que el cuerpo funciona como una máquina, que todo funciona como una máquina. Entonces, naturalmente que si entiendes el mundo como una gran maquinaria, tiene sentido que si estudias una tuerca, entiendes el motor, ¿sí? Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, si miramos la salud mental como una maquinaria o el cerebro como una maquinaria, claro, necesitamos identificar motores. También eso, no, eso también implica estudiar procesos, pero procesos que se enraizan en mecanismos, ¿sí? Y de hecho, ojo, porque mecanismos también es un concepto que se usa mucho en modelos terapéuticos, y a veces esa mirada de los mecanismos a la base de implica una mirada mecanicista, ¿no? Implica, sí, sí, es que lo Sí, estamos sí, teniendo todo el tiempo sin percatarnos. Esto es exacto. básicamente, por eso es que hay que estar consciente para entender.
de qué estamos hablando, si no, Tal. o si no, peras y olmos dan lo mismo. Claro que sí, claro. Y bueno, y aquí creo que hay varios ejemplos clásicos, ¿no? Una mirada mecanicista sería decir, bueno, este problema de salud mental eso es muy importante, o sea, habría una causa y efecto directa. Es como cuando tú dices, a ver, mi carro no anda, ok, puedo identificar la parte del carro que tiene un problema que hay que ajustar para que ande. O sea, hay una Claro. causa directa entre lo que sucede y una parte de la máquina. Entonces alguien puede decir, bueno, estoy sufriendo depresión, esto es por que tengo niveles bajos de serotonina. Bueno, y puede ser que si tú pesquisas a muchas personas que tienen depresión, quizás tengan niveles bajos de serotonina. Eso no está en discusión. El asunto es asumir Esa es la causa. que esa es la causa y que si ajustamos eso de la máquina, va a andar mejor. Y no necesariamente. Exacto, es muy lineal, es causa-efecto, causa-efecto, Sí, causa-efecto. sí, sí, sí. De hecho que también yo me pongo a pensar así, el hecho de decir, lo que pasa es que tiene mucha ansiedad, entonces lo que hay que hacer es bajar la ansiedad Claro, y la claro. persona a funcionar. Sí, Si sí, sí, bajo sí. mi ansiedad, si bajo, el problema es el malestar, si bajo el malestar, está todo bien. Bueno, Entonces y ahí, sí, eso es re mecanicista. ahí estás dando con un punto muy clave porque efectivamente muchos de los modelos psicoterapéuticos tienen esta noción mecanicista y desde un foco analítico pareciera ser que el objetivo principal en sesión y el objetivo último es reducir síntomas o eliminar síntomas. Porque claro, tú asumes que la causa está ahí, la causa del problema está en el síntoma o en la presencia de un pensamiento negativo Exacto. o en la presencia de ánimo bajo. Entonces, como asumo que esa es la causa, obviamente tengo que bajar eso o extirpar eso, casi como si fuera un tumor o algo Sí, concreto, que si lo sí, saco, voilà, se ordena todo. Y no, exacto. Es como... pero de hecho, estamos en muchas terapias que ahora están muy enfocadas a trauma, por ejemplo. Si sí, yo integro las evidencias a través de estimulación bilateral o sea, claro, eso va a hacer que, pam, hay algo en la máquina que sí, sí, quedó sí. roto, etcétera, etcétera. A Exacto. ver, yo también quiero hacer la salvedad porque yo siento que hay veces nos divide en bandos y estamos todos peleados y entonces sí significa que vos Sí, estás contra esto no. Es simplemente muchas veces ver, no, yo hago MDR, ACT, también hago un poco de TCC, así, sí, sí, TREC, bla, bla, todo. Y a ver, que esto tiene, no hay nada malo de hacer las cosas de manera mecanicista, pero que muchas veces vamos a estar en incoherencias epistemológicas si no sabemos que hay terapias que no se eso hicieron es, para eso, desde ese eso lugar. es, tal cual, tal cual. Sí, el asunto, como bien dices tú, no es que el problema, no es que el mecanismo sea un problema en sí mismo, o sea algo malo o algo que evitar. De hecho, yo diría que incluso en ciertas disciplinas, ser mecanicista viene bien, está Total, bien, ¿no? Como que tiene sentido pensar algunas cosas de esa manera, ¿sí? por supuesto. Em, y esta es una pregunta incluso como de carácter ético, ¿no? Como decir, ¿cuál de estas epistemologías funcionaría mejor o tendría mejor impacto para esta persona que está confiando en mí, su sufrimiento, sus valores, sus objetivos? Y eso ya es un plano más ético, ¿sí? Ya. Como que es como, si yo soy consciente de estas nociones epistemológicas y yo honestamente digo que quiero colaborar en el bienestar o en fortalecer, qué sé yo, habilidades o recursos o desarrollo humano, si honestamente lo vivo así y lo quiero hacer, viene bien hacerme la pregunta, ¿cuál de estos lugares epistemológicos viene a ser un lugar de mayor, eh, más fructífero para estos efectos? Claro, Entonces, eso también es relevante, pero claro, eso ya es una pregunta como ética, ¿no? De yo saber que estoy haciendo lo correcto para estos objetivos, ¿sí? claro. Eh, pero volviendo a las cuatro visiones del mundo, claro, es el mecanismo que es clásico y es fácilmente distinguible. Y hay uno que es muy próximo, que también es analítico y que es el formismo, ¿sí? Ujú. Y el formismo es un poco más abstracto porque simplemente se basa en
decir que existen categorías que organizan el mundo, Ujú. como si hubieran atributos del mundo que tienen un correlato abstracto de categorías y que tú puedes organizar o sistematizar en distintas categorías. Cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, las especies de animales las puedes organizar en categorías, en distintos reinos, ¿no? Fungi, animal. eh, Poco podríamos decir que el DCM hizo eso. bueno, el DCM, claro, es como es el fruto máximo de formismo, ¿sí? Y claro, es analítico porque asume que entendiendo un síntoma entiendes un diagnóstico global. Es analítico también porque implica que estos sistemas y estas categorías eh, reflejan la realidad. Ujú, ¿Sí? Entonces, eso es interesante porque el DCM cuando plantea los criterios diagnósticos para bipolaridad, por ejemplo, ujú, su versión tipo uno tipo 2 va a decir, oye, esto de verdad funciona así y así se da en las personas y en el mundo. ujú. Eh, y claro, ayuda, es un mapa, pero muchas veces tú te encuentras que la realidad desborda los mapas. Total. ¿Sí? Aparecen otras cosas, En surgen tanto y otras en cuanto es experiencias. útil, está bien usarlo, Claro, pero sabiendo claro. que... Sí, sí, sí. Entonces, ese es una alianza eh, que ha permanecido intacta y que funciona bien y que es mecanicismo conformismo, ¿no? Como Total. existen leyes que explican el mundo porque el mundo funciona como máquinas o los fenómenos funcionan como máquinas y a su vez hay categorías y sistemas de organizar estas categorías que reflejan la realidad. Entonces pueden funcionar porque además son ambas analíticas, entonces funcionan muy bien. Y luego tendríamos las perspectivas sintéticas, ¿no? Ujú, Y ahí creo que quizás pensando en las personas que te siguen o que nos conocen, creo que el ujú. contextualismo es quizás lo que más conocemos, ¿no? Total. A propósito del contextualismo funcional Ujú, y que viene a ser la base epistemológica de las conocidas terapias de tercera generación o de las ciencias contextuales conductuales, ¿sí? Y básicamente el contextualismo es asumir, porque también es una asunción, ¿sí? es A una pesar de que asunción, me es haga una manera. sentido, Es a pesar que, una manera que a nosotros exacto, nos puede sí, hacer sí, sentido, pero es una manera. tal Y cual, ojo que cuando hablamos de evidencia científica, los investigadores tienen su propia visión del mundo y claro que empiezan sí, a generar hipótesis desde ahí. Y lo que sí, 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 encuentran sean resultados que son más positivos o es desde ahí. Entonces, exacto, las verdades absolutas a tomarlas así. claro, sí, para mí me ayuda a recordármelo, es una suposición. Que te haga sentido, Reiner, no significa que todo lo tengas que ver así, así que Exacto. es bueno hacer ese hincapié. Entonces, claro, el contextualismo plantea la mirada de que en el núcleo de la comprensión de las cosas, el contexto juega un rol clave, ¿sí? Y que el significado de las cosas van a variar de momento en momento y que la interacción entre un organismo y su contexto histórico va a configurar cómo avanza este organismo y cómo avanza el contexto. Habría una relación como bidireccional en ambas direcciones, ¿sí? Ujú. Y aquí es algo, aquí quisiera profundizar en un punto porque quienes nos decimos ser contextuales, olvidamos que tenemos primos hermanos, que es el contextualismo descriptivo, ¿sí? Ok, El contextualismo ok. tiene dos vertientes. Y claro, en algún momento Hayes estudió, eh, Stephen Hayes estudió contextualismo, miró el tema del pragmatismo, porque el contextualismo es tremendamente pragmático, Tremendo. eh, pero claro, a- a- en ese mismo marco de contextualismo hay una versión no pragmática, hay una Ujú. versión no funcional, y que es el contextualismo descriptivo, y que tiene una mirada, un propósito de comprender las interacciones entre las cosas y reconstruir significados, pero abandona la idea de predecir o influir en la Claro. conducta o en los fenómenos. Entonces, claro, para efectos clínicos hacía más sentido entrar a lo funcional, porque sí que queremos intencionar conducta, predecir cosas que sucedan e influir en cómo se organizan las interacciones entre organismo y evento y contexto.
Pero siempre es importante ver que hay un contextualismo descriptivo y ahí tenemos eh, toda una tradición sobre fenomenología, constructivismo, construccionismo social, hermenéutica, que es tremendamente valiosa y que está ahí y que estamos mucho más cerca de ellos que del mecanicismo Tal o del cual. formismo, pero no hablamos mucho con ellos, a pesar de que estamos en el mismo campo. Y sí, sí, Rey, hablando de, o sea, y tratando de no salir del tema, pero Sí, me viene así esto de, dale, y dale. después están nuestras propias, o sea, yo creo que también hay que entender en nuestra práctica clínica, Sí, tenemos que sí. ser muy intencionales en cultivar. Si decimos que vamos Ujú. a pararnos desde un lugar epistemológico, Sí, justamente porque decimos, tenemos primos a los que no les miramos. sí, Tenemos esta versión mecanicista, formista, que es la hegemónica en psicología. Es sí, así. sí, 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 Entonces, tenemos que ser, eso nos penetra. No somos, somos organismos que se mueven por el mundo, que estamos aprendiendo todo el tiempo y tenemos asunciones sobre el mundo. O sea, tenemos que ser sí, muy intencionales en empezar a leer, como sería un buen ejercicio. Este caso, si lo veo desde el punto de vista mecanicista, ¿cómo sería? Si lo veo desde sí, el punto de vista más organicista, ¿cómo sería? Formista, ¿cómo sería? Contextual, ¿cómo sería? sí, No, no como para hacerlo con cada caso, pero también tener esto, tenemos que ser intencionales en sí, nuestro en entrenamiento como psicólogos en saber dónde estamos parados. Es muy intencional, no es sí, 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 automático. O sea, totalmente. Sí, no, totalmente. Y, y creo que corremos el riesgo también ahí de saltar de un lugar epistemológico y y decir cosas desde un lugar epistemológico. Por ejemplo, en una sesión decir algo así como algo muy mecanicista, ¿no? No, lo que te sucede es porque tienes este síntoma. Entonces, este síntoma explica una conducta. sí. Y luego en una segunda sesión decir, bueno, ese síntoma se descompone en estos pensamientos, pero tú no eres tus pensamientos. Exacto. A ver cómo. Y que después el Como, paciente termine muy confundido, ¿verdad? claro, entonces, vale, entonces mis síntomas causan esto, pero luego no soy ese síntoma. Entonces, eso comienza a generar una serie como de disonancias e incoherencias epistemológicas que pueden tener un efecto negativo en el proceso terapéutico. Así que es clave como evitar esas incoherencias. Y solo brevemente, la última como visión es el organicismo. Ujú. Y el organicismo básicamente es hacer foco en el estudio del desarrollo de los organismos. Eh, También mira el contexto, y por eso es sintético, porque intenta mirar el todo, pero su foco está mucho más como en la evolución de los organismos, en el desarrollo de los organismos, en cuáles son los cambios que experimentan distintos organismos. Y cuando digo organismos, no solamente es como organismo biológico o celular, sino pueden ser puede ser el cuerpo, pueden ser familias, pueden ser organismos más amplios, ¿sí? Entonces, es lo más próximo que existe hacia la teoría de sistemas también, ¿sí? Como hacia el mundo más sistémico, que eso Ok, es otra tradición muy importante también en psicología clínica, ¿no? Como trabajo con familias, con parejas, eh, tal cual. y hay gente que incluso denomina una tercera forma de contextualismo, que es el contextualismo relacional, ¿sí? Que es como ver las interacciones solo de las relaciones y a partir de ahí mirar el todo del fenómeno. Así que ahí tenemos las cuatro. Así que si es que algo de esto resuena a quienes están escuchando, intenten ver, a ver dónde estoy, ¿sí? Como, o dónde he trabajado últimamente. Tal cual. Y no, y justamente en una conversación que tuvimos antes de hacer la entrevista me has dicho, de hecho, sé que se está planteando que pueden haber otras hipótesis de mundo, que esto se estudió Claro, hace 100 años, o sea, entrar ahí sería un percal, pero que esto está mutando, pero está lindo poder, sí, sí, poder sí. empezar a vernos desde ahí. Si te gustan los videos de Contextuales desde adentro, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si además me puedes dar un like y dejarme un comentario, me ayudas a seguir creando más contenido para vos. Nos vemos.